Métodos numéricos, sección C. Mi nombre es Marvin Pastor, mi carnet es 3190-05-11-590. Y vamos a ver acerca de lo que es el método de Newton-Raphson. Y básicamente dice que en el análisis numérico, el método de Newton, o también conocido como el método de Newton-Raphson o el método de Newton-Fourier, es un algoritmo para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. También puede ser usado para encontrar el máximo o mínimo de una función, encontrando los ceros desde su primera derivada. Dice que sea una función desde a hasta b, con r, una función derivable definida en el intervalo real desde a hasta b. Empezamos con un valor inicial x sub 0 y definimos para cada número natural n. La fórmula de Newton-Raphson es como la que se muestra en esta parte de acá, ¿sí? Donde dice que f denota la derivada de lo que es f. Este método consiste en encontrar la raíz de nuestra función f de x, teniendo en cuenta su derivada y el punto inicial. También hay que tener en cuenta que el error relativo debe ser menor al 1%. Nuestro punto inicial va a ser de 0.6. Veamos nuestra primera iteración. Vamos a tomar en cuenta que la función f de x y la derivada, es decir, f' de x. Bien, para hacer la iteración vamos a calcularlo con la fórmula que vemos en esta parte de acá, teniendo en cuenta que vamos a utilizar o evaluar x sub 0, que es igual a 0.6, x sub 1 es igual a 0.6 menos f de x sub 0 dividido f' de x sub 0. Eso nos da un valor igual de 0.4585. Nuestro error porcentual vamos a utilizar la fórmula que se ve acá, que es el valor absoluto de x sub 1 menos x sub 0 dividido x sub 1 por 100. Esto nos da un valor de 30.8%. Pero como es un valor mayor al 1%, entonces se debe volver a calcular. Entonces, vamos a evaluar x sub 1 menos f de x sub 1 dividido f' de x sub 1. Eso nos va a dar un valor de 0.45256. Ahora vamos a encontrar otra vez el error porcentual, que en este caso nos da el 1.33%. Ahí está. Bien, ya que nuestro error es mayor al 1%, debemos volver a calcular. Esta vez vamos a calcular con el x sub 2, es decir, con el x sub 2 menos f de x sub 2 dividido por f' de x sub 2. Que nos va a dar un valor de 0.45253. Vamos a calcular su error relativo. En este caso nos da 0.00585. Y con este valor podemos encontrar la raíz, que es el sub 3. Y con eso llegamos a la resolución final. Muchas gracias.